algo desde el maestro Stuart Hall, ¿cierto? Toda teoría es provisional. Y yo creo que si tendemos esa mirada de la provisionalidad de la teoría, podemos acercarnos a las teorías con mayor tranquilidad, ¿cierto? Diría uno, porque pues también nos podemos quedar enredados dándole vueltas a la teoría mientras la realidad se sigue desbaratando y desajustando cada vez más. Para mí, digamos, quizás voy a hacer una respuesta que les pueda parecer simple, pero para mí, digamos, el aporte que yo encontré en los estudios culturales latinoamericanos, que es la propuesta que se dio en Quito, ¿cierto? Fue el cómo yo me repienso la historia personal, la historia familiar y la historia que me han enseñado. Ese es un primer punto, ¿cierto? De reflexión, es decir, cómo poder uno tener una mirada crítica frente a lo que uno ha vivido, frente a lo que uno ha aprendido. Entonces ahí viene el otro tema, que sería el asunto de lo epistémico, porque pues allí Gustavo está nombrando un conjunto de pensadores que no son todos los pensadores, ni mucho menos, y entender que en ese proyecto Modernidad Colonialidad también habían distintas vertientes, eso no es homogéneo, ¿cierto? Eso no es un solo pensamiento, hay muchas vertientes de pensamiento. Y eso lo discutíamos, pues cuando ellos fueron maestros de nosotros, que uno llegaba también con otro tipo de mirada y poníamos también cuestionamientos, ¿cierto? Me parece que la insistencia en el racismo y la racialización, entender que en la base estructural de nuestras sociedades el racismo ha jugado un papel fundamental, me parece que es un aporte, esa insistencia. Por eso es que de pronto, pues eso puede levantar roncha, ¿cierto? El cuestionamiento, digamos, al colonialismo interno, es decir, a replicar teorías y hacer traslados teóricos mecánicos, eso también puede generar algún tipo de incomodidad. El cuestionamiento a veces, bueno, y quería decir al principio que pues Eduardo ya escribió un libro en torno a eso, ¿cierto? Que se llama La inflexión decolonial. Allí Eduardo está mostrando todos los debates que hay allí, todas las vertientes, los cuestionamientos que se hacen, ¿cierto? Eh, También me parece que ha sido importante como la reivindicación de como se dice por ahí, el potencial epistemológico de los movimientos sociales, ¿cierto? Es decir, que esa gente no solamente protesta, sino que hay un pensamiento que está circulando, que es importante como detenerse a mirarlo. Yo diría que en términos gruesos, para mí, eso es como, por lo menos lo que a mí me aportó esa perspectiva, que siempre he estado ahí también de manera crítica, ¿no? O sea, uno entiende que eso no es un pensamiento acabado, ni tendría por qué serlo. Y allí uno conversa, tiene más cercanías con unos que con otros. A mí, por ejemplo, Quijano me parece que es fundamental. Yo creo que Quijano hay que leerlo y estudiarlo con más cuidado, ¿cierto? Con más detenimiento. Cada día yo me voy convenciendo de eso. Eh, y entonces, pues porque a veces sí también podemos construir muchas categorías, ¿sí? Y yo lo que digo hoy en día, y esto lo digo con tranquilidad porque yo en un encuentro en Neuquén, en la Patagonia Argentina, ¿cierto? Al frente de varios del pensamiento de colonial, yo dije, pues ya la carreta está construida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo con esa carreta vamos a analizar las realidades concretas? A mí me parece también que el espacio del doctorado, ahí yo pues quiero hacer una reivindicación y eso también a lo mejor tendrá que ver con los afectos. Lo que aportó fue estudios empíricos del asunto, ¿cierto? Porque me parece que si a esto no le ponemos carne, nos quedamos en el discurso, ¿cierto? Y con el solo discurso no vamos a transformar esta cosa, sino que hay que meterle carne al asunto y hacer estudios, ¿cierto? Estudios concretos en realidades concretas.